Hola a todos. El día de hoy estamos aquí para revisar un proyecto de agentes habilitados con NLP con la intención de transformar el soporte a la salud mental a través de tecnología. La motivación para realizar este proyecto ha sido el apoyo para diagnosticar desórdenes mentales, poder mejorar el limitado acceso que tiene la gente a profesionales en comportamiento, cambiar métodos tradicionales, incluir comunicación no verbal, que usualmente no está integrada dentro de los análisis de desórdenes mentales, habilitar análisis multimodal combinando voz, texto y video. La tecnología también puede reducir el estigma que hay a través de la búsqueda de ayuda en este tipo de situaciones. También puede ayudar a detectar tempranamente este tipo de situaciones para poder hacer intervenciones. Y finalmente, todo ese tipo de herramientas empodera la forma en que los usuarios pueden llegar a manejar su salud mental. Los objetivos básicos son el desarrollo de un chatbot de voz interactiva con la intención de hacer una entrevista con un artefacto proveniente de psicología utilizado para hacer este tipo de detecciones que va a ser conducido por nuestro chatbot. Vamos a integrar análisis de expresiones faciales en tiempo real para obtener insights. Vamos a hacer el entrenamiento, el fine tuning de un modelo basado en Transformer que ya hace actualmente detección de emociones con una base de datos que ya tiene etiquetadas esas emociones para poder mejorar el performance en sus resultados. Vamos a construir una web unificada que combina voz, texto y video, sincronizando toda esa información con tiempos para poder hacer una integración de esta información a la hora de obtener resultados. Adicional, implementamos una encuesta de satisfacción a los usuarios que utilicen la herramienta para poder continuar con un proceso de mejora continua. Y establecemos unos criterios de éxito y de evaluación y consistencia sobre la experiencia del usuario. Nuestra metodología. Diseñamos e implementamos un chatbot basado en voz utilizando la API de OpenAI de Real Time y con el cuestionario PHQ-9 para la estructura de la entrevista. Integramos reconocimiento en tiempo real de expresiones faciales utilizando una librería definida acá de Human Library. Hicimos el fine-tuning de un modelo multilabel basado en Roberta para hacer clasificación social en textos. Desarrollamos un Docker para poder levantar un microservicio, una API, que permita hacer inferencias sobre el modelo anteriormente trabajado. Hicimos sincronización en tiempo real de todos los datos multimodales utilizando el timestamp. Implementamos una arquitectura multiagente. Vamos a tener dos agentes, uno que va a hacer todo el tema de salud mental y otro que va a hacer el tema del agente de satisfacción. Creamos una web interactiva, una interfaz web que puede desplegar el video en vivo y las transcripciones del chatbot. Y con esto vamos a poder generar un reporte combinando todo ese tipo de información. En nuestra fase de desarrollo básicamente utilizamos esta API, que es la API proveída por OpenAI. Esta API lo que hace es darnos unos ejemplos simples de cómo se puede configurar un agente. Por ejemplo, en este caso, como ver al lado izquierdo, están hablando cuando yo saludo. Cuando él saluda y yo contesto, él me transfiere al siguiente agente y el siguiente agente tiene una información distinta para comunicarse conmigo. Cuando vemos al lado derecho, el objetivo del primer agente es que yo escriba sobre algo y después de que escribo sobre algo, soy transferido al otro agente para poder hacer una conversación entre agentes, cada uno con un comportamiento distinto. Como podemos ver, también tiene un log donde podemos ver todos los eventos de cada una de las cosas. Este ya es un ejemplo de nuestro Mental Health Assistant. Él va a saludar, yo voy a contestar y en función de esa respuesta él me va a seguir dando este tipo de respuestas. El modelo utilizado es el modelo GPT-4 Mini Real Time Preview. Este es el modelo que vamos a utilizar para que sea la base de nuestro agente. Acá hay una configuración de cómo se irán colocando los agentes y cómo en una especie de arreglo ellos van saltando de uno a otro en función a las configuraciones que le demos internas.
Para ello creamos un prompt. Este es el prompt del asistente de salud mental. Básicamente yo le voy a colocar una descripción general y voy a configurarle cuál es la personalidad y tono que debe tener, la identidad, las tareas, el tono, el nivel de entusiasmo, el nivel de formalidad, el nivel de emoción, disculpen, y las instrucciones y las guías generales que debe tener él para su comportamiento. Todo este tipo de opciones son las que van a darle la información a la gente de cómo se debe comportar y cómo se debe expresar con nuestro usuario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar y son las 9 preguntas que vamos a hacer, cada una con su escala para poder tener un diagnóstico del nivel de problemas que puede llegar a tener. Aquí vamos colocando en una especie como de flujo toda la información de cómo se debe comportar él. Entonces yo le voy a hacer una introducción, voy a decir que se presente, que diga que va a hacer una serie de preguntas y voy a empezar a hacer cada una de las preguntas y va a generar unos ejemplos. Y ellos van conectados con estas transiciones del próximo paso y la condición para cuál debe tener para poder seguir al siguiente paso. Entonces así él va a ir secuencialmente haciendo una pregunta, si ya se cumplió la condición pasa a la siguiente pregunta, y si se cumplió la condición pasa a la siguiente pregunta, de acuerdo a las condiciones. Y vamos configurando la pregunta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con la información de cada una de las preguntas y cómo los debería hacer. Y finalmente, él va a llamar a una función que es Called Mental Health Feedback para poder hacer una verificación de los datos y una vez ya tenga esa verificación, él va a ir a el siguiente agente. Hay que caer en cuenta que el cuestionario tiene 9 preguntas. Yo tengo una pregunta décima. Esta pregunta décima es para preguntar a nivel general cómo se sintió las últimas 2 semanas y poder extraer emociones con el modelo que entrenamos previamente. Palabras de despedida y seguimos con el siguiente agente. Esta es la herramienta que va a verificar. Acá él va a verificar cada una de las preguntas, si fue o no fue contestada, y la herramienta pues va con eso a verificar que esté todo bien. El agente de satisfacción tiene más o menos el mismo tono, cambiamos un poquito el tono y personalidad, y es para que ya pueda preguntarle qué tal le pareció el uso del chatbot. Acá viene la pregunta 1, su introducción, pregunta 2, pregunta 3, la pregunta abierta para poder hacer el análisis con nuestro modelo y nuestro endpoint, y un final, un agradecimiento y un adiós. También tiene el llamado a su función de verificación, donde va a preguntar si ya tiene las 3 preguntas y la pregunta adicional. Este es el escenario general de la gente de Real API. Y aquí tenemos una demostración de cómo funciona. Hello, it's so nice to hear from you. I'm here to offer a supportive space for us to talk about how you've been feeling lately. How have you been over the past couple of weeks? I'm fine, thank you. I'm glad to hear that you're doing okay. If you're comfortable, I'd like to ask a Sounds few... okay, let's start. Bueno, esa es una pequeña prueba de cómo funciona el componente solito. Todavía no lo hemos integrado ni lo hemos personalizado con el resto de herramientas. Para todo el tema de reconocimiento facial en tiempo real, utilizamos esta librería de Human Text, y esta librería lo que tiene es una interfaz hecha en Nest.js que permite la utilización de estos modelos para hacer detección en tiempo real de video. Acá podemos hacer detección del iris, podemos hacer detección del rostro, la apertura de la boca, del movimiento de los ojos. También tiene una parte de detección de emociones, y cada uno de esos modelos han sido convertidos para funcionar con la librería de PyTorch de JavaScript. Este es la información que nosotros tenemos, como nos podemos dar cuenta. Acá tiene toda la información facial, la de iris. Acá tiene el porcentaje de seguridad sobre el género, la edad que logra detectar, la distancia que se encuentra de la cámara, y hay un 78% de felicidad en esa imagen. Y él va calculando esto, como lo podemos ver, segundo a segundo. Para todo el tema del entrenamiento del modelo utilizamos esta base de datos. Esta es una base de datos que tiene información de textos, y esos textos ya tienen etiquetadas 6 clases, que puede ser tristeza, furia, amor. Y lo que vamos a hacer es mejorar
los resultados del modelo que escogimos. El modelo que escogimos fue este modelo. Este modelo tiene 38 labels y fue entrenado básicamente con data de Reddit y tiene 28 posibilidades de respuesta. Lo que vamos a hacer entonces nosotros es construir estos 4 archivos. El primero lo que va a hacer es configurar toda la data de entrenamiento. El segundo, tener métricas iniciales. El tercero lo que va a hacer es todo el procesamiento, todo el tema de entrenamiento. Y el cuarto lo que hace es tener unas métricas finales para poder comprobar si el modelo mejoró o no con nuestra data de testeo. Como podemos ver, la base de datos tiene 16.000 casos para entrenamiento, 2.000 para validación y 2.000 para test. Tenemos los labels del modelo y tenemos los labels de nuestra estructura, que obviamente son menos y tenemos que hacer ahí un proceso. Y ese proceso lo que va a hacer es hacer una especie de inferencia sobre los datos que ya tenemos para tener el mismo tipo, para tener los mismos 28 labels y mejorar las características de los 6 tipos de emociones que tenemos, de forma que el reconocimiento de estas emociones podamos mejorarlos sin perder la inferencia que ya tenía sobre las emociones previas. Como resultado tenemos que todas las otras emociones detectadas, su accuracy no disminuye mucho, pero sí tenemos mejorías relevantes sobre cada uno de las emociones que nosotros le hicimos fine-tuning. Algunas de ellas mejora bastante, demostrando que sí ayudó el proceso de entrenamiento con nuestra nueva base de datos. Y adicional, creamos un modelo en Docker, y este modelo lo que nos permite es hacer inferencias sobre el modelo entrenado para que pueda ser consumido por nuestro producto a la hora de hacer integración. Acá está el modelo Swagger, donde nosotros podemos hacer la consulta, hacemos una prueba con este texto y finalmente tenemos acá los resultados por cada uno de los labels obtenidos en ese texto. Ahora que les mostré los modelos, les puedo mostrar que lo que se hizo fue una integración en Nest.js. Ambas tecnologías en las versiones Nest.js. Lo que hicimos crear fue varios paneles. Antes solo tenía esos 2 paneles. Incluimos un panel para el reconocimiento facial. Incluimos un panel para guardar minuto a minuto cada una de las características guardadas en el reconocimiento. Y guardamos un lot de todas las transcripciones. Y tenemos la opción de obtener los resultados a la hora de finalizar la entrevista. Esta información fue guardada básicamente en el local store del navegador. Y básicamente tiene las transcripciones minuto a minuto. Y tiene toda esta información obtenida del motor de reconocimiento facial minuto a minuto para poder integrar y hacer una especie como de promedio de rasgos faciales detectados, de emociones detectadas y unirlas y para que haya entre las preguntas y respuestas una relevancia con lo que se hizo en función a lo que se reconoció facialmente y tener una información adicional que pueda brindar una mejor forma de entender las respuestas de nuestro usuario. Creamos unos prompts finales. La intención de estos prompts es obtener toda la información de la transcripción y obtener la respuesta a cada una de las preguntas y el nivel de severidad y la fecha inicial y la fecha final para poder entre esas 2 fechas traer las emociones. Este trabajo lo hizo ChatGPT 4.1. Este es el prompt para el de satisfacción, el de salud mental, y ese es el prompt de satisfacción. Y aquí tenemos el módulo de integración, que finalmente es el módulo donde vamos a poder tener la información del estudio, las condiciones para ver el nivel de depresión, cada una de las preguntas, la transcripción de lo que se contestó y el promedio de los temas emocionales que se pudo ver entre el inicio de la pregunta y el final de la respuesta del usuario, la respuesta obtenida y su respectivo score. Con el score de las 9 preguntas podemos sacar un nivel de severidad con el total de suma de los puntajes que teníamos de acuerdo a la tabla que previamente vimos. Y el análisis de emociones de la pregunta abierta, las 3 preguntas del feedback y el score de la última pregunta, la pregunta que se hizo y la respuesta que se dio. Ahora voy a mostrarles un video de demostración del proceso de comienzo a fin de la herramienta que se construyó.
Me alegra que estés aquí. Hoy me gustaría hacerte algunas preguntas sobre cómo te has estado sintiendo en las últimas 2 semanas. No te preocupes, tómate tu tiempo y contéstame con calma. ¿Listo para empezar? Listo, dale, de una. Perfecto, gracias por estar dispuesto. Empecemos con la primera pregunta. En las últimas 2 semanas, ¿cuántas veces te has sentido con poco interés o placer en hacer las cosas? Tus opciones son nada en absoluto, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Varios días he sentido eso, si te soy sincero. Gracias por compartirlo. Entonces, para asegurarnos de que entendí bien, lo registraremos como varios días. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia te has sentido deprimido, triste o desesperanzado en este tiempo? Las opciones son nada en absoluto, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Eso sí puede llegar a pasar casi todos los días. Gracias por ser tan honesto. Entonces lo registraremos como casi todos los días. Ahora, hablemos sobre el sueño. ¿Con qué frecuencia has tenido problemas para conciliar o mantener el sueño? ¿O te has encontrado durmiendo demasiado? Las opciones son nada en absoluto, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. No, eso sí nunca me pasa, siempre duermo súper bien. Me alegra saber que duermes bien. Entonces lo registraremos como nada en absoluto para esta pregunta. Pasemos a la siguiente. ¿Con qué frecuencia has sentido que te falta energía o te has sentido cansado? Las opciones son nada en absoluto, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Más de la mitad de los días, pero lo asocio con que estoy trabajando mucho últimamente. Entiendo. El estrés del trabajo puede afectar mucho. Entonces lo registraremos como más de la mitad de los días. Ahora, hablemos sobre tu apetito. ¿Con qué frecuencia has experimentado una falta de apetito o has comido en exceso? Las opciones son nada en absoluto, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. No, eso nunca me pasa, mi apetito siempre es súper bueno, me gusta comer bien. Es genial que tengas buen apetito. Entonces lo registraremos como nada en absoluto para esta pregunta. Ahora, sobre cómo te sientes contigo mismo. ¿Con qué frecuencia te has sentido mal contigo mismo o como un fracaso? Las opciones son nada en absoluto, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Casi todos los días últimamente, no sé qué será. Lamento escuchar que te sientes así. Lo registraré como casi todos los días. Ahora, sobre tu capacidad de concentración. ¿Con qué frecuencia has tenido problemas para concentrarte en cosas como leer o ver televisión? Las opciones son nada en absoluto, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. No, eso no me pasa, mi concentración siempre es muy buena. Me alegra saber que tu concentración está bien. Entonces lo registraremos como nada en absoluto para esta pregunta. Ahora, sobre tu nivel de energía y cómo te mueves o hablas, ¿con qué frecuencia has notado que te mueves o hablas más despacio de lo normal o te sientes inquieto o agitado? Las opciones son nada en absoluto, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. No creo, eso sí nunca lo he notado. Es bueno saber que no has tenido problemas con eso. Entonces lo registraremos como nada en absoluto para esta pregunta. Finalmente, sobre pensamientos sobre la muerte o autolesiones. ¿Con qué frecuencia has tenido pensamientos de que estarías mejor muerto? ¿O pensamientos de lastimarte de alguna manera? Las opciones son nada en absoluto, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. No, eso jamás me ha pasado, gracias a Dios. Me alegra mucho escuchar eso. Lo registraremos como nada en absoluto. Gracias por responder a todas las preguntas. Ahora voy a recopilar tus respuestas. Por favor, mantente un momento. Claro que sí, te agradezco, me pareció muy bueno el servicio del chatbot. Parece que es súper bien la forma en que intentan saber un poco más de mí, gracias. Me alegra mucho saber que encontraste útil la experiencia. Muchas gracias por compartir tus pensamientos y sentimientos. Ahora voy a registrar tus respuestas y luego te pasaré a nuestro asistente de satisfacción para que puedas compartir tu opinión sobre este servicio. Cuídate mucho. Vale, gracias. Hola, gracias por estar aquí. Soy tu asistente de evaluación de satisfacción y me gustaría saber sobre tu experiencia con el chatbot de salud mental.
¿Te parece bien compartir tus comentarios conmigo? Sí, me agradaría. Genial. Empecemos con la primera pregunta. En una escala del 1 al 5, ¿cuán satisfecho estás con la experiencia general de la conversación con el chatbot? 1, siendo muy insatisfecho, y 5, siendo muy satisfecho. Estoy satisfecho, me pareció bastante bueno, le daría una calificación de 4. Perfecto. Un 4 indica que la experiencia fue muy buena. Ahora, en una escala del 1 al 5, ¿cómo te sentiste emocionalmente al compartir tus sentimientos con el chatbot? 1 siendo nada cómodo y 5 muy cómodo. Me sentí bastante cómodo, la verdad. Lo califiqué con un 3 porque no hay una personalización, pero me pareció bueno. Entiendo. Un 3 significa que te sentiste bastante cómodo, aunque la personalización podía mejorar. Ahora, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan claras y fáciles de entender te resultaron las preguntas del chatbot? 1 siendo nada claras y 5 muy claras. No, lo calificaría con un 5. Las preguntas del chat fueron muy claras. Excelente. Un 5 indica que las preguntas fueron muy claras y fáciles de entender. Muchas gracias por tus respuestas hasta ahora. Para finalizar, ¿hay algo más que te gustaría comentar o alguna sugerencia para mejorar la experiencia del chatbot? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Sí, me parece que sería bueno tener una especie de avatar con el que tuviese como una comunicación más directa, porque contestar preguntas sin una imagen me parece un poco extraño. De resto me parece muy bueno el servicio. Gracias por compartir tu idea. Tener un avatar y una comunicación más directa podría hacer la experiencia más atractiva y cómoda. Es genial saber que en general encuentras muy bueno el servicio. Apreciamos mucho tus comentarios. Ahora voy a registrar tu feedback y agradecerte por tu tiempo. Que tengas un buen día. Bueno, aquí finaliza la experimentación del servicio. Recordando un poco lo que hablábamos anteriormente, pues tenemos el panel de reconocimiento de rostro, lo cual nos provee toda la información a través de todos los modelos de reconocimiento facial. Tenemos aquí el log de lo que él va reconociendo y estamos guardando esa información minuto a minuto. Acá tenemos la transcripción directa de toda la charla del cliente. Acá tenemos los logs de conversación en tiempo real, cada uno de los eventos que se dieron con el API. Acá tenemos la transcripción de cada uno de los agentes y vamos viendo cómo se va guardando toda esta información para que pueda ser procesada posteriormente. Ahora acá en el panel de resultados, lo que va a ocurrir es que se va a unir toda la información de reconocimiento facial y toda la conversación en tiempo real para generar el reporte definitivo de la entrevista. Vamos acá un momento, esperamos el procesamiento y esperamos a ver el resultado de la encuesta. Como podemos ver, finalmente tenemos los resultados de la evaluación realizada del cuestionario PHQ-9. Esto evalúa que soy hombre, tengo un promedio de 32.7 años según la detección. Nos da un informe general sobre cómo funciona la encuesta y nos da los resultados del nivel de depresión que podemos obtener en función a ella. Como podemos ver en este resumen, podemos obtener cada una de las preguntas que se hicieron, la transcripción de cada una de las respuestas, el porcentaje de evaluación que se obtuvo de cada una de las características que elegimos para este estudio, aunque son más, pero solo elegimos estas, el tipo de respuesta que dio, la puntuación de cada una y el total de score, y calcula inmediatamente cuál es la severidad de la depresión de acuerdo a estos indicadores que inicialmente tenemos. Finalmente, la última pregunta abierta, tenemos el score emocional con la API que creamos con el modelo entrenado y obtenemos que hay ciertos niveles y porcentajes, generalmente fue neutral principalmente, y obtenemos la misma información para el asistente con cada una de las respuestas del asistente de feedback y obtenemos también un porcentaje de score de la última pregunta que en este caso supuestamente un 35% de temor, pero fue neutralmente en un 99.78%. Y listo, con esto finaliza la entrega del demo y el resultado de la experimentación que se hizo.
utilizando estos agentes multimodales para hacer detección de emociones y poder realizar conversaciones en tiempo real con los usuarios. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.